Buenas, es para mí un gozo grande estar todavía acá trabajando y haciendo este trabajo que se necesita hacer para ayudar al ser humano, a los creyentes también que están en las congregaciones, aquellos que me escuchan y me siguen con interés de crecer en la vida espiritual. Se trata de cambios y crecimiento. Estoy llevando una serie a cabo que se llama Cambios y lo que es el pecado. Hoy vamos a hablar del segundo tema, cambios y lo que es el pecado, pero vamos a hablar de diferentes tópicos. Sobre todas las cosas, entender bien con la Biblia, las escrituras, que es bíblico todo lo que estamos hablando, nos ayuda a entender mejor los conceptos, la escritura, cómo se debe de entender y cómo se debe aplicar a nuestra vida para poder así nosotros estar en armonía con su obra. Hemos orado al Señor para que Él nos mande su espíritu y nos aclare muchos puntos maravillosos que necesitamos entender y que si usted tiene interés y deseo de crecer en las cosas del Señor, va a encontrar, como dicen, cura para muchas cosas que necesitan su medicina. En la actualidad hay muchas personas que le sirven al Señor y están muy preocupadas por la condición espiritual de su hermano, de su amigo, del mundo. Somos intercesores y mediadores del mundo. A través de la palabra estamos hablando de estas cosas para poderles ayudar, ya sea que partamos hoy o mañana, ya sea que entremos en el periodo donde viene la hora de la prueba para la tierra, que todos los mortales tenemos que acudir al llamado que el Señor hace, que aún hoy tenemos oídos sordos. Y es necesario que Él hace muchas cosas, no porque Él quiera hacerlo, sino porque Él está interesado en cuidar, buscar, nos ama. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ese segundo tema, cambios y lo que es el pecado. Vamos a hablar sobre un tema bastante a veces controversial y también muy difícil para muchas personas entender. El pecado imperdonable, ¿cuál es? ¿Hay pecados tan malos que el Eterno no puede perdonarlos? Si es así, ¿cuáles son? ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado imperdonable? Hay tres ocasiones en la Escritura en que se nos advierte acerca de un pecado que no puede ser perdonado. Estas tres ocasiones se refieren al pecado de rechazar al Eterno deliberada y voluntariamente, bien sea al negar la obra del Espíritu Santo o el sacrificio de Jesucristo por medio del cual es perdonado el pecado. Quienes cometieron ese pecado imperdonable fueron los fariseos, los escribas y los que estaban, los que estudiaban las escrituras cuando rechazaron a Cristo cometieron el pecado imperdonable porque ya el Espíritu Santo no pudo obrar en sus vidas porque ellos ya con una mente completamente decidido a rechazar y mandar al Señor a la muerte. La blasfemia contra el Espíritu. En Mateo 12:31 Jesús ha abierto a los fariseos que la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 32. Blasfemar significa envilecer, despotricar o hablar mal. Los versículos 22 al 30 nos dan el contexto de esta afirmación. Jesús había sanado a un hombre poseído por el demonio. Las personas que presenciaron este milagro entendieron que era una evidencia de que Jesús era el Mesías, versículo 23, pero en su intento por desacreditar a Jesús y desviar intencionalmente al pueblo, los fariseos lo acusaron de sanar a este hombre por el poder de Satanás, Beelzebub. Jesús advirtió a los fariseos que sabían que él había realizado el milagro por el poder de Dios y sin embargo deliberadamente lo negaban y atribuían esto al poder de Satanás y esto era una clase de blasfemia que no podía ser perdonada. La apostasía. El segundo pasaje se encuentra en Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así me gustaron de la buena palabra del Todopoderoso y los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo del Todopoderoso y exponiéndolo a vituperio. Este pasaje escribe a una persona que ha llegado a entender y aceptar el perdón del Todopoderoso de sus pecados por medio de Jesucristo y ha recibido el don del Espíritu Santo. Pero después de esto, de una manera voluntaria e intencional, se aleja de este entendimiento. Es una persona que no quiere arrepentirse, por lo tanto, no puede ser perdonada.
El pecado no puede ser perdonado si es un pecado del cual la persona se rehúsa a arrepentirse. Constituye un acto de rechazo del sacrificio de Cristo e intencionalmente preferir el pecado al arrepentimiento, perdón y obediencia. Pecar voluntariamente es un pecado imperdonable. El tercer pasaje que menciona el pecado imperdonable es Hebreos 10, 26, 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pecar voluntariamente describe a una persona que se rehúsa por completo a someterse a la ley del Todopoderoso o a arrepentirse, aunque entiende cabalmente que debería hacerlo. Su carácter, voluntad y deseo están determinados y rechaza deliberadamente y se rebelará contra el Todopoderoso. No hay sacrificio ni perdón para los pecados de aquel que conoce al Todopoderoso y sabe que se debe arrepentir y aceptar el sacrificio de Jesús, pero se niega a hacerlo. Aquellos que se arrepienten verdaderamente no han cometido el pecado imperdonable. Ocasionalmente todos pecamos por debilidad o ignorancia. Algunas personas tienen hábitos o patrones de pecado en los cuales caen a veces, aunque están tratando de sobreponerse a ellos. Mientras nos arrepentamos genuinamente y pidamos perdón y tratemos con diligencia de esforzarnos por obedecer al Todopoderoso, podemos confiar en que nuestros pecados no son perdonados. Juan nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora vamos a hablar sobre la idolatría, su historia y la actualidad. En el contexto que estamos viviendo de la historia, lo que vemos alrededor de esto, mucha apostasía acerca de la idolatría, y es necesario que los cristianos que están en las congregaciones entiendan lo que se refiere a idolatría en la Escritura. En la Biblia encontramos varios relatos históricos acerca de cómo el pueblo del Todopoderoso se dejó influenciar por la idolatría. Pero ¿deberían los cristianos hoy preocuparse por este tema también? En el libro de Daniel leemos la historia de tres jóvenes que se vieron enfrentados a una situación increíblemente difícil. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que tomar una compleja decisión: o se inclinaban y adoraban la imagen de oro del rey Nabucodonosor, o enfrentaban la pena de muerte al ser quemados en una hoguera ardiente. La valiente decisión de estos jóvenes al no adorar la imagen del rey, relata en Daniel 3, es uno de los ejemplos bíblicos más inspiradores en que se puso al Todopoderoso primero negándose a adorar un ídolo. El mandamiento bíblico en contra de la idolatría. El primero de los 10 mandamientos dados por el Eterno en el monte Sinai ordena que no tengamos otros dioses ajenos, además del verdadero Dios. Éxodo 20, versículo 3. Y el segundo mandamiento es bastante similar. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu todopoderoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículos 4 y 5. Sin embargo, a pesar de las claras instrucciones del Todopoderoso en contra de los ídolos, el antiguo pueblo de Israel se dejó influenciar por la idolatría en numerosas ocasiones. Como consecuencia, el Todopoderoso castigó a Israel varias veces por este pecado y fue una de las razones principales por las que el pueblo fue llevado a la cautividad, según de Reyes capítulo 17, versículos 7 al 18. Pero, ¿qué sucede con los cristianos de hoy en día? Es cierto que adoramos al Todopoderoso y reconocemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Podríamos a la vez ser culpables de idolatría? El joven rico. En el Evangelio encontramos la historia de un joven rico que se acercó a Jesucristo buscando consejo y con el deseo de seguirlo. En Lucas 18, versículo 18 y Marcos 10, 17 leemos que el joven corrió hacia Cristo, se arrodilló ante él, lo llamó maestro bueno y le preguntó qué debía hacer para obtener la vida eterna. A pesar de ser un hombre influyente, pues tenía muchas riquezas y es descrito como un principal, este joven era muy humilde y celoso. Sin embargo, Cristo sabía que algo muy importante faltaba en su vida. Al explicarle lo que debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús citó algunos de los 10 mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, versículo 10. Y el joven respondió que los había obedecido desde su juventud, versículo 20.
Cristo no cuestionó la obediencia del joven, pero sí le explicó que había algo más por hacer. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículos 21 y 22. En la instrucción de Jesús para el joven, vender todo lo que tenía fue sin duda bastante particular, pero puso en evidencia la importante cualidad que le faltaba. El Eterno no era lo más importante para él, y ese es el mensaje fundamental del primero y segundo mandamiento. Si el Eterno no es más lo más importante para nosotros, entonces hay otra cosa que sí lo es. En el caso del joven rico, ese algo eran sus posiciones. ¿Qué sucede con usted? ¿Considera que su dinero es más importante que obedecer al Todopoderoso? Si hace entonces el dinero es su ídolo. Un ejemplo de Pablo. Un inspirador ejemplo del cual deben ser nuestras prioridades y que debe ser lo más importante en nuestra vida es el del apóstol Pablo, al ser llamado por el Eterno. Este relato se encuentra en el libro de Hechos, pero en su carta a los Filipenses, Pablo nos da más detalles al respecto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, versículo 4 al 6. Aquí Pablo nos habla sobre su pasado como un líder docto y de gran prestigio entre sus pares, quienes lo respetaban profundamente por su notable trayectoria. El apóstol admite que fue un fariseo como todos aquellos que se destacaban por su rigurosidad al observar las leyes judías. De hecho, Pablo sobresalía entre sus contemporáneos y era extremadamente celoso de las tradiciones del judaísmo. Era un hombre que gozaba de un gran prestigio en su comunidad. Las diferencias entre el joven rico y el apóstol Pablo. Sin embargo, la actitud del apóstol era diferente a la del joven rico en un aspecto fundamental. Pablo estaba dispuesto a dejar su prestigio, vida atrás para poner a Cristo primero. Filipenses 3:8 da cuenta de esto. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por otro lado, la actitud del joven rico fue muy diferente, pues afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones, Marcos 10:22. No podemos permitir que haya algo más importante que el Todopoderoso en nuestra vida. Si lo hacemos, tenemos otro Dios ante que el verdadero Todopoderoso, tal como el joven rico. El ejemplo de Pablo nos enseña que si ponemos al Eterno primero, la riqueza y privilegio de este mundo no tienen ningún valor en comparación. Poniendo al Todopoderoso primero. El mandamiento del Eterno en contra de la idolatría sigue vigente en la actualidad, como dice Éxodo 25. No te inclinarás a ella, imagen, ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Todopoderoso, fuerte, celoso. El Eterno ordena muy claramente que debemos ponerlo a Él primero, sin excepciones. Nosotros también lo que dice Mateo, note lo que dice allí, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Todopoderoso y a la riqueza. Si el Eterno no es lo más importante, para nosotros algo más lo es. Y tal como nos enseñan los dos primeros de los 10 mandamientos, no podemos permitir la idolatría en nuestras vidas. Debemos poner al Eterno primero. Si usted decide poner al Eterno primero, lo cual realmente esperamos que haga, tendrá que dedicarle su vida a Él. Esto implica que deberá comprender la verdad del Todopoderoso y reconocerlo como lo más importante en su vida. Le invitamos a que usted fortalezca la relación con nuestro Creador. Vamos ahora a hablar sobre otro tema muy importante que abarcamos en este tema. Vamos a hablar sobre la adicción. Yo sé que algunos me dirán, bueno, adicción. Sí, ¿será que los cristianos y los que estamos en las congregaciones somos adictos? Sí, hay algunas cosas que vamos a aclarar para que usted entienda lo que es adicción. Dios nos ha dado ciertas instrucciones y pautas que nos conducen a la salud mental y felicidad. Las adicciones luchan contra esta pauta. En la siguiente serie de estudios
podrá aprender detalladamente acerca de 4 de las adicciones más prevalentes, así como varias estrategias para independizarse de cualquier adicción por medio del poder de Todopoderoso. Estamos hablando del pecado, las consecuencias y lo que la persona lo llama como hábito, práctica no es pecado. Está viviendo una vida completamente separada del Todopoderoso y por eso él considera que debe tener una reconciliación y un arrepentimiento total para que él pueda hacer su obra. Ya sean seculares o religiosas, casi todas las personas a las que les preguntábamos afirmaban que las adicciones eran dañinas. Aquellos que quieren servir al Eterno de una forma obediente y seguir sus instrucciones reconocerán que las adicciones son pecados insidiosos que uno debe superar. Sin embargo, en circunstancias donde la química cerebral obra activamente en contra del sentido común y retarda el progreso, hay alguna esperanza de liberación. Exige dolor, sacrificio, tiempo y esfuerzo, pero la respuesta es así, un asunto pegajoso. Las adicciones son pegajosas. Todo comienza con la primera aventura de hacer algo que en el fondo sabemos que no deberíamos hacer. Ahí está. El asunto pegajoso ahora se nos ha pegado. Mientras más lo hacemos, más se nos pega. Por eso se llama adicción. Algunos pueden lavarse inmediatamente y quitarse lo pegajoso, odiando la sensación que tuvieron cuando estaba pegado. Pero desafortunadamente otros sienten algo completamente distinto. Solo cuando es demasiado pegajoso y espeso se dan cuenta de que quieren quitárselo inmediatamente. Ellos desean quitarse esa sustancia horrible y pegajosa, pero se dan cuenta que no sale. Tratan por todos los medios de hacerlo, lavándose constantemente y algunas veces hasta creen que están progresando. Pero entonces se acuerdan cuán agradable era la sensación de sentirlo espeso y pegajoso y entonces pierden más terreno del que habían ganado. Las emociones que todo esto conlleva son vergüenza, rechazo, incomodidad, depresión, ira, frustración, pérdida de la autoestima, autoacusación y entonces todo lo pegajoso se adhiere más. Buscando ayuda. Estos estudios tratan de motivar a hechos concretos acerca de la adicción. Cuando llegamos a la conclusión de que en esta horrible adicción han arruinado suficientes días, semanas, meses y un año de nuestra vida y que desesperadamente deseamos librarnos de ella, entonces podemos empezar a buscar una ayuda. El primero que debe acudir es único que puede ofrecernos verdadero consuelo y ayuda en todo el universo, el Todopoderoso. La oración puede haber sido difícil en esos periodos en que todo era más espeso y pegajoso, pero ahora debe ser una prioridad. El Eterno sabe exactamente cuán destructivas y pegajosas son las adicciones. Sin lugar a dudas, Él está deseoso de que busquemos su guía y liberación del pecado. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Además de buscar alternos, también podemos beneficiarnos de la ayuda que Él nos da a otras personas con frecuencia llamados compañeros, padrinos. A las adicciones les encanta esconderse en la sombra, en donde secretamente no pueden atormentar durante muchos años, posiblemente sin que nadie sepa exactamente la gran guerra que estamos librando a nivel mental. Dejar que algunas personas seleccionadas o tan solo una persona conozca la lucha que estamos liberando puede ayudarnos a superar la soledad y devastadora experiencia de las adicciones. Esta persona o personas deben ser compasivos y estar dispuestos a ayudar en lugar de condenar o adoptar una posición de autojusticia. El Todopoderoso no nos da, desecha ni se da por vencido. Si es que volvemos a caer, cometemos errores y las personas que saben de nuestra situación tampoco. Por supuesto, debemos escoger sabiamente de una manera realista a esta persona. Uno que pueda odiar lo que hace la adicción, pero que también cree lo que hizo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Todopoderoso, podría ser una buena elección. Para poder progresar constantemente necesitamos identificar las causas de nuestra adicción. ¿Qué es lo que desencadena el deseo de ceder ante la adicción? Es necesario estar al tanto de lo que pasa y bregar con las causas, además de cambiar el comportamiento. Esto nos ayudará a batallar contra la tendencia a recaer nuevamente en el problema. Esto lo analizaremos más profundamente en cada adicción específica, pero podemos beneficiarnos de los programas, asociaciones y consejos que se especializan en tratar y ayudar a aquellos que tienen adicciones.
Entre las opciones también tenemos a los ministros locales con experiencia en consejería, así como especialistas que tengan una forma cristiana. Recuerdo, todas estas personas pueden ayudarte si es que usted se decide utilizarlo. Esta introducción comienza con una serie de adicciones específicas que trataremos: alcoholismo, pornografía, fumar y apostar. Otras adicciones tales como adicciones a las drogas no serán tratadas directamente, pero la estrategia y realidad acerca de la adicción en estos estudios han sido elaboradas con el fin de cubrir algo más que tópicos específicos. Para concluir, hay un artículo que da una perspectiva acerca de lo que sucede en el primer mes que trataremos de superar una adicción. Debemos poner los primeros pasos para librarnos de la adicción, pasos que comienzan en nuestras rodillas en oración delante Todopoderoso y terminan con una sonrisa en lugar de terminar estremecidos al mirarnos del espejo. Bueno, creo que estos estudios van a ser bastante interesantes y tenemos que aprender que estas cosas nos pueden ayudar grandemente. Estos estudios nos pueden ayudar grandemente y vamos a seguir tratando con eso y cuidadosamente vamos a hablar de estos temas para que les ayuden a muchas personas, le ayuden a muchos amigos. Para eso estamos, para sacar a esas personas del lodo cenagoso y ponerlo en mejor posición espiritual con el Señor. Porque si nosotros sacamos a un pecador de esa condición, tenemos galardón en el cielo y el Señor nos da más bendiciones al saber que somos un instrumento maravilloso para su obra. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este segundo tema acerca de este tema maravilloso sobre el pecado y espero que ustedes pues continúen estudiando conmigo y aprendiendo cosas que necesita como una arma especial para trabajar en la obra del Señor, que la necesitamos cada uno. El mundo está lleno de cosas frustrosas, cosas que los hombres practican, que los han alejado completamente de la presencia divina del Señor y no están sirviéndole. Aún hay muchos cristianos que tienen adicciones, que necesitan entender que ellos tienen que cambiar, porque eso es pecado. Eso es pecado que los puede traer consecuencias horribles en su vida. Y después puedes caer en una decadencia espiritual y cometer otras cosas que usted tal vez no quiere hacer. Pero bueno, dejamos en el Señor. Espero que se edifiquen y que estén constantemente, como dicen, orando para hacer la obra del Señor y que ustedes puedan ser instrumentos de bendición para otros que están perdidos. El mundo está perdido. Ahí miramos a que a veces andan como zombies, alcohólicos, apostadores, adulterios, fornicaciones, robos, contiendas, ira, muchas cosas más que podemos hablar, que vamos a hablar en estos temas que estamos hablando en estos estudios y que van a servir, como dicen, de luz a nosotros para que podamos despertar si estamos, como dicen, sentados en las bancas y nada más adornándolas y no haciendo la obra del Señor, porque necesitamos hacer la obra. La obra del Señor está ahí. Dice la Escritura que la mies es mucha y los obreros son pocos. Si somos pocos. Pero tenemos que seguir orando y nada al Señor para que pueda traer obreros a esta preciosa obra que tarde que temprano tiene su fruto. Bueno, Dios me lo guarde y me lo bendiga y la bendición esté con ustedes, en su hogar, con su familia, con aquellos que estén alrededor y que sirva de bendición, y que sirva de luz en las tinieblas, porque las tinieblas son más que las luz. Necesitamos brillar en estos momentos, en estos tiempos que necesitamos entender lo que pasa allá afuera. Estamos luchando contra hordas satánicas que creen ellos que están ganando la batalla. Bueno, bye bye. Dios me lo guarde y lo bendiga.